Please welcome back the director of The Settlers, Felipe Gálvez. And welcome Cordelia, who's going to help us with interpretation. So I guess I'd like you to talk a little bit about, you mentioned in your introduction that this was a story that had been sort of buried in history. I'm wondering if you can talk about decisions you made to mold that story into a fictional narrative, because it's not a documentary. This is also something that you added to creatively in your story in terms of how you shaped the focus. Sí, es una historia real. José, por ejemplo, José Menéndez es un personaje real. McLennan es un personaje real. José Menéndez hasta el día de hoy es dueño de toda Tierra del Fuego. McLennan tiene nombres de calles y de ríos en Tierra del Fuego. Pero a mí lo que me interesaba era hacer una ficción, hacer un western, hacer algo que fuera lo más irreal posible. Ocupar vestuario extraño, un color extraño. No me interesa mucho la reconstrucción de la realidad, sino más bien mostrar el cine como un artefacto que tiene la capacidad de distorsionar y manipular la realidad. The story is real. José Menéndez is real. McLennan is real. José Menéndez actually is still the owner of Tierra del Fuego. McLennan has streets and rivers named after him in Tierra del Fuego. But I was more interested in creating a fiction, creating a western, creating that environment with strange vestments and color. I was less interested in constructing, I was more interested in the construction of fiction than reality. I'm wondering if you can also talk a little bit about how you approached period, the time period, in terms of how it influenced the look of the film, the speech of the characters. No existían muchas imágenes a color de los Selknam y de esa época. There weren't a lot of colored images of that time. Y en un momento pensé en hacer la película en blanco y negro, pero después me di cuenta que me interesaba lo artificial, lo irreal, y tomé de referencia las fotos de los primeros experimentos de fotografía de los hermanos Lumière, del autocroma, porque me interesaba hacer esta representación artificial, esto que decía que para mí el cine no representa la realidad, sino que lo manipula, y el cine es una máquina de distorsionar y manipular la realidad. There wasn't a lot of color of that time, so at some point I actually thought about making it in black and white. And I got inspired by the first experiments of the Lumière brothers. I was really interested in creating this artificial sense. I think film is really an artificial representation. It's able to distort reality, and that's what I was going for. I also just have to commend the cast and the casting. They're so harmonious in their differences, especially the three who begin out on the journey. So I'm wondering, and I think they have a different amount of acting experience. So I'm wondering if you can talk a little bit about your casting and how you created a group that had this wonderful dynamic. Bueno, Camilo Camilo Arancibia, que interpreta a Segundo, es un actor muy joven y representaba un mestizo.
era difícil hacer una película sobre tres esquizofrénicos, para mí, de alguna manera, sobre tres tipos muy locos. Y me parecía que estar en el punto de vista de un joven que tiene una mirada similar a la del espectador, que va descubriendo este mundo al mismo tiempo que el espectador. Eso es lo que yo buscaba en Segundo, y Camilo tenía una mirada y una cara que me pareció muy atrapante. Esta es una película que parte con muchos planos generales, pero va terminando en la cara de los personajes, se va metiendo en los poros, porque también se trata de la piel. El conflicto tiene que ver con el color de piel, y creo que el color de piel fue algo que se buscó en el casting. Camilo Arencilla, he plays Segundo. He's young, and he's playing a mestizo. And when I started making the film, I thought it wouldn't make sense to make a film about three schizophrenics, three crazy people. So Segundo has a similar look towards what's happening as the spectator. He's discovering the world at the same time that we are. And he had a look and a face that really draws you in. And the film, it starts out with broad looks and very open scenes, but slowly, as we move on, it focuses in more and more to the pores of these characters and the skin of these characters, which is at the center of the conflict, right? Y McLennan era alguien que era un personaje difícil, muy fácil de querer odiar, no sé. Entonces busqué una cara simpática, un personaje que fuera querible, que se viera una linda cara, y esa linda cara se va transformando en algo muy oscuro a medida que avanza la película, y esconde una mentira que está como dentro de él, ¿no? McLennan, he's quite a difficult character. He's somebody that's easy to hate. So I wanted to cast someone that was that had a look that was kind of charming, likable, a nice face that transforms into something quite dark, and he is actually hiding this secret. And Bill is like es como una caricatura. Buscaba la caricatura del cowboy, para recordar que el western era un cine de propaganda que justificó la muerte, que fue creado para justificar, yo creo, los genocidios indígenas, como un cine de entretenimiento, el cual a mí me gusta mucho, pero creo que es una caricatura y está ahí para recordar el género, ¿no? Para recordar el cine. Bill is a caricature. It's a caricature of the cowboy. He's there to remind us of the Western cinema, which was really about propaganda to help justify the genocide of Indians. And but it's also to remind us of that Western, which I find very entertaining. It's actually a genre that I like very much. You warned us at the beginning of the movie that it's a very strong movie, and I'm wondering if you can just talk a little bit about how you found the balance of how much brutality you were going to show on screen, how much discomfort was necessary to tell the story. Bueno, creía que era importante partir la película de una manera muy violenta, para mostrar que la vida no tenía mucho sentido en ese lugar, no tenía valor, y para poder también entender que el personaje Segundo, cuando tenía que salir a ese viaje, era una elección, pero es una elección, pero la vida que tenía en ese lugar era bastante complicada. I thought that it was important to start out the film with this violence. I wanted to show that life in this place really didn't have any value,
And for us to understand that Segundo, when he embarks on this journey, even though it's his choice, he doesn't really have a lot of choices already. Pero después quería que los espectadores, que ustedes amaran a los personajes o que quisieran hacer el viaje con ellos, que se rieran, que de alguna manera se generara una complicidad entre los personajes y el espectador, para luego esa relación se quebrara y la decisión de cómo seguir interactuando con los personajes quedara más en cada uno de los espectadores. And I wanted the audience to also love making the journey with these characters, for them to laugh and for them to create an intimacy with these characters to later break it. ¿Empatía? And for them to have that continue to have that empathy with their characters. Y que eso en un momento se quiebra. Okay. And that gets broken at some point. Okay. Y la violencia, a mí la violencia en el cine que fuera tan violento, que tuviera tanta sangre, no es algo que me gustara tanto. O sea, no me gusta el cine gore, no quería mostrar tanta sangre, pero me pasaba que yo me demoré 12 años en hacer esta película. Quizás hay 2 películas en Chile que hablan sobre este tema. No sé cuántas películas más iban a poder mostrar el genocidio de este pueblo, y me pareció una responsabilidad ética mostrar la violencia, porque muchas veces se ocupan eufemismos. Yo, antes de ser director de cine, fui montajista, y a veces pienso que esta película está hecha a partir de escenas borradas y descartadas de los westerns. Yo creo que estas escenas existieron y que en algún momento los estudios deben haber dicho es demasiado, es muy violento, bórrala. Y creo que Los Colonos está construido de muchas escenas borradas, de muchos westerns de la historia del cine. I'm not a big fan of violence in cinema. I don't like to see so much blood. I'm not really a fan of that gore. It took me 2 years, and there's to make it. And there's 2 films that already talk about this topic, about the genocide of this people. Before I started to make films, I actually used to do montage, and I feel like this film is made of a lot of erased scenes from westerns, scenes that never really made it to the screen. I am going to take questions from the audience, but that made me remember that I wanted to ask you that, so, I mean, this is your first feature-length narrative film, but it's not the first film that you've worked on. You've made some shorts, but you've also, as you mentioned, worked for quite a while as an editor. And I'm wondering if you can talk about how that experience helped you shape yourself as a director. Creo que uno aprendí mucho de los directores, aprendí mucho de los directores con que trabajé, aprendí mucho de los errores que se cometen, y me sirvió creo que cuando uno es montajista, uno es un protector de la película, tanto del director, que a veces pierde la razón, se vuelve loco, y de los productores, que también a veces presionan. Entonces uno está en un lugar intermediario. Y como montajista uno siempre está en el punto de vista de la audiencia, como es la relación entre el director tiene una idea y el montajista trata de que esa idea le llegue a la audiencia. Y creo que a mí me interesa mucho dialogar con la audiencia y darle responsabilidad a la audiencia, y que la audiencia tenga que tomar muchas decisiones. Entonces, creo que me sirvió más que de una herramienta técnica, como una herramienta narrativa y como un juego un juego ético entre la película y el espectador. Fue larga, perdón. As an editor, I think some of the great lessons that I got were from the director, from the mistakes that they made
As an editor, you are a protector of the film. You protect them. You protect the film sometimes from the director. Sometimes they get crazy, and from the producers as well. You really are this kind of intermediary. You take on the point of view of the audience. The director has an idea, and you want to get that idea out, get their idea out to the audience. I'm really interested in the dialogue and the responsibility of the audience when watching the film. And more than really teaching me about making decisions from a technical point of view, more than learning about having that technical tool, it really became more of a narrative tool for me. Okay, so we have time to take a couple questions from the audience. If anyone has one, we will start all the way towards the back in the blue in the middle. Someone's gonna come around back with the microphone. Yeah, there you go. Hi. First of all, do I ask the question in English or in Spanish? Either one. If you ask in Spanish, we'll just beg Cordelia to interpret for us, whichever you're more comfortable with. Hola, ¿cómo está? Felipe, primero que todo, increíble película, un placer. Mi nombre es Alejandro Pereda, soy venezolano. Y la pregunta que te quería hacer era acerca de la escena donde está el señor Menéndez y que tiene al integrante del gobierno y que están hablando y tomando té. ¿Hay algo de real en el mundo del día de hoy en esa escena? O sea, ¿eso es un mensaje que se transmite a través del tiempo o sencillamente fue una caricatura o una escena que nada más tenía que ver con el tema de los mapuches? Gracias. My question is about the scene with Menendez and the government official where they're drinking tea. I want to know if there's something that connects it to reality today, or if it's something that across time persists. La escena en el living, ¿no? Sí. Es una escena contemporánea, yo creo. Esa era la idea, como un western que sucede al aire libre, a cielo abierto, y de repente estamos en un interior, en una casa, 7 años después, pero podríamos estar 20, 30, 50 hoy día en esa misma casa y probablemente la conversación habría avanzado no tantos años, yo siento. El hecho de que las tierras todavía pertenezcan, por ejemplo, a la misma persona, los conflictos son similares. Yo creo que esa es la escena más contemporánea, una de las escenas más contemporáneas de la película. The scene is really a contemporary scene. That was the idea, to move from a Western that happens outdoors with the fresh air, and then to move into this house, inside this house. And this scene could have taken place 20, 30, 50 years later, or today. And I don't think the conversation would have been very different. The fact that the lands still belong to that man today, the conflicts are still very similar. Other questions? Yes, sorry, we're making it really difficult for the mic runners. We'll go right again in the middle of the row, the gentleman in the white shirt. Hi, I wanted to ask if you could talk a little bit about language and this blend of Spanish and English and quietness in the film. La película sucede en Tierra del Fuego. Antes de que se abriera el estrecho de Panamá, el único paso al Océano Pacífico era por Punta Arenas, por Magallanes. El puerto de Punta Arenas, uno de los dueños también era José Menéndez. Por lo tanto, todas las personas que vinieron, probablemente que llegaron a Los Ángeles, si es que no cruzaban toda América, tenían que cruzar por Punta Arenas. Por lo tanto, el lenguaje de esa región era el inglés, y llegaban migrantes de todo el mundo, primero por la fiebre del petróleo, que nunca fue
del oro, perdón, fiebre del oro, que nunca hubo tanto, y después por la fiebre de las ovejas. The movie takes place in Tierra del Fuego before the opening of the Panama Canal, and back then the only way to move up was through Punta Arena, Punta Arena, Magallanes, and the port actually belonged to Menendez as well. So in order to get to Los Angeles, you had to cross all over that. So there was a lot of immigration that was coming in, first during the gold fever, which there was never really much gold anyways, and then the sheep fever, if you will. No, y el lenguaje real de la familia era el inglés, el lenguaje que se ocupaban en las familias aristocráticas de la región era el inglés. Se hablaba más inglés que en español en Punta Arena, y más bien yo tomé la decisión de hacerla en chileno porque sentía que la película se trataba de nuestra historia y haber sido riguroso con la historia de cómo hablaban me parecía un poco más confuso. And actually, the aristocracy really spoke English. In Punta Arena, the language that was really spoken was mostly English. And I made the decision to include more Chilean Spanish because I felt that that was our story. If it had been rigorous, I think it would have been more confusing. We probably have time for one last question. Yes, we'll go with this woman here towards the front. Yes, with the cap sleeves. Thank you. Hello. So my question is about the role of the horses. So the role of the horses, they're not zooming in of the horse's face and the emotions on their horse, witnessing how bad the behaviors were. And on the second half of the film, there's not much of a horse presence or any animal presence, even when we're in the last scene with the Sengodo, I forgot his name, sorry. His family and his wife, there's no horse or any animals around. I'm wondering what makes you make that decision. Emocionante porque era mi sueño que me preguntaran por los caballos. It's my dream to be asked about the horses. Siempre hablamos de historia nomás. We're always talking about history. I wanted to talk about the horses. Bueno, los caballos también son colonos en América. La película parte con un guanaco que mira a cámara, que se va, que es como también un nativo. Y los caballos también, la película habla de este plural, de estos colonos. Los caballos también fueron introducidos a América y me parecía interesante, siempre en los westerns los caballos son protagonistas, pero nunca se muestra su punto de vista, y me parecía interesante ponerlos como testigos, ¿no? También creo que es muy difícil, como te decía, mantener la empatía con estos personajes. Incluso con Segundo, a veces, luego de matar a la mujer, ayudar a morir también, creo que eso es lo que yo traté de hacer, que ayuda a morir a esta mujer. Siento que lo único que me puedo, la única mirada que me puedo mantener es la de los animales, que también son parte del conflicto. Este conflicto es porque en definitiva los indígenas se querían comer a la oveja, porque los guanacos quedaron del otro lado del cerco. Entonces los animales son parte del conflicto. The horses are actually also settlers. The film begins looking at a guanaco looking at the camera. The horses were actually introduced to America. And I was curious because in Westerns, they are often the main characters, but you never really see their point of view. And I wanted to make them witnesses. Sometimes
it's hard to maintain empathy with these characters. Even with Segundo, when he kills the woman or he helps die, that's what I tried to show, that he was helping her die. But sometimes it can be hard to maintain that empathy. And at that time, the only way to reconnect is many times is through the look of the animal. And their animals are also part of that conflict. The sheep with the guanacos that are left on the other side of that fence, so they also represent part of that conflict. Y los animales desaparecen no sé, aparecen animales más peligrosos en la casa, más como salvajes en el interior, para mí, de alguna manera. Y en Chiloé no hay caballos porque Segundo era el sueño de Segundo y Segundo no logró su sueño. Él participó porque quería tener un caballo y no lo logró. O sea, no representa una clase social que participa en estas matanzas pero no logra nada. Y no gana nada, solo pierde. Y no podía tener un caballo porque el caballo... Había que tener dinero para tener un caballo y Segundo, en definitiva, no tiene dinero, es pobre. Parte pobre y termina pobre. In Chiloé, Segundo, you're right, Segundo doesn't have a horse, and he participated in these massacres, and that was his dream. He wanted to have the horse, so he doesn't achieve that. He didn't achieve anything. He doesn't win anything. There's only loss. In order to have a horse, you need to have money. So he starts out poor and he ends up poor. Pero hay caballos en la estatua, ¿eh? Está lleno de caballos porque esta gente ama los caballos. Muy curioso eso. But there's a lot of statues of these horses. These people love horses. It's very curious. Well, that's a sad but moving way to end our Q&A. But thank you so much for coming to share the film. And